sobre los fundamentos de la administración, fundamentos de la economía y contabilidad. Este equipo estaba conformado por Limber Vaz, Nadia Vázquez, Marcos Mena, Fanny López, Adrián Tuyuk y Raúl Pérez. Mi nombre es Marcos Mena, soy parte del equipo número 6 de la materia de orientación vocacional. Estoy con mi compañero Alexis Lara, él es el preparatorio número 2. Actualmente estudia en la Facultad de Contaduría y Administración con beca. Alexis nos va a responder algunas preguntas sobre las optativas que tuvo en el tercer año de la prepa. Estamos con mi compañero Alexis. Alexis escogió el paquete de Fundamentos de Economía, Administración y Contabilidad. Alexis, ¿nos puede decir por qué escogiste esa materia? Primero que nada porque no estaba seguro lo que quería estudiar exactamente, pero yo tenía la idea, entonces ahí más o menos relacioné las materias que tenía con lo que yo quería más o menos, entonces fue el paquete que más me convenció para estudiar en tercer año. ¿Cuál fue la materia que consideraste más difícil y por qué? La más difícil, creo que economía, creo que la razón principal es por el maestro, la verdad sentí que nos iba a ir mal desde que empezó el curso hasta que a mitad de año nos cambiaron y ya fue un maestro, entonces ya se notó el cambio y ahí donde aprendimos las cosas y de por sí no me ha gustado mucho el tema de economía. ¿Cuál fue la que consideraste más fácil? Creo que la más fácil fue la materia de contabilidad, sobre todo por los temas y porque, bueno, mi mamá es contadora, entonces en parte de ahí es lo que yo quería estudiar, y pues sobre ella me asesoraba mayormente, entonces, aparte de que los temas son muy básicos, son matemáticas muy sencillas, entonces es lo que más se me hizo fácil. ¿Crees que el haber agarrado ese paquete te es de mucha ayuda en tu carrera? La verdad sí, o sea, cuando entré a la facultad, y pues el primer semestre vi las mismas materias, contabilidad, administración y economía, entonces cuando las empecé a ver ya sentí que ya sabíamos pues, bastante lo que estábamos viendo en estas materias y igual me ayudó mucho para que mi calificación fuera bastante alta en esas materias. ¿Quién fue tu maestro de las optativas? En la materia de contabilidad se llamaba Sandra Deep, pues era buena maestra. En economía primera parte fue Luis Echeverría, maestra que se llamaba Lu, y en administración igual me dio la maestra Sandra Deep. ¿Conforme con tus optativas? Pues la verdad sí, primero porque me ayudaron mucho a lo que es ahorita la facultad. En el momento que las llevé, pues durante todo ese año sentí que iba contando con las otras materias que son obligatorias, hizo que la carga esté tranquila ese año, o sea, me fue bien ese año, aparte de que la mayoría me gustaron, o sea, todas me gustaron, pero había unas cosas que sí, en parte no me agradaban de una que otra materia, como economía más o menos, pero eso ya depende del gusto de cada quien. Igual depende de los maestros, y eso es importante, qué maestros puedan darte, pero en general sí me gustó lo que fue el paquete socioeconómico. Y ya para despedirnos, ¿nos quisieras decir algún consejo para elegir bien nuestro paquete? Pues antes que nada, siendo sincero, agarrar ahorita un paquete en tercero no da a definir lo que vamos a estudiar más adelante. Puede ser que agarremos un paquete de medicina o biológicas y al final de todo terminamos entrando a otra facultad. Es más o menos como para experimentar, te sirve esto. Así que pues no debe tanta presión para estar así, presionarte de que tengo que elegir una y con esa me voy a resignar porque esa va a tener que estudiar más adelante. Entonces no influye tanto, pero igual si ya tiene alguien la idea de estudiar algo relacionado con la administración, con economía, con contabilidad, hasta con matemáticas mayormente, entonces, o derecho inclusive, entonces tiene que tener en cuenta qué prefiere, porque yo en el momento en que elegí mis materias había una variable que era temas de álgebra o derecho.
qué trata la materia? Bueno, pues economía habla de varios temas, o sea, primero que nada definir qué era economía, entenderla, habla de sus principios básicos, así como puede ser muy sencilla, era algo muy complicado y que hay muchas cosas que la rodeaban que podría variar. La dividíamos en macroeconomía, microeconomía, en que más o menos es el estudio de la economía en otros países, a nivel nacional, internacional, la microeconomía que es a nivel de empresas. Entonces eran muchos temas, era un poquito de todo para darnos más o menos la idea. Igual eran situaciones básicas como la inflación, las reglas principales de demanda y oferta, que eso es lo principal, o sea, lo más fácil y lo que te va a servir en la carrera, sobre todo. Igual vimos la economía a través de la historia, eso fue lo primero que veíamos. Mayormente es teoría, pero igual hay ejercicios que podrían parecer sencillos, pero que al mismo tiempo sí te confundían dependiendo, porque así como digo, no es algo que esté ahí simple, sino que hay muchas cosas que la hacían variar y eso era lo que era complicado para mí. ¿Y te acuerdas de qué tipo de tareas o ejercicios te marcaban? Sí, mayormente eran mapas conceptuales, hacer resúmenes de los capítulos que veíamos, de los mismos del libro respondíamos preguntas y sí, mayormente eran tareas de cuaderno, o sea, resúmenes, investigaciones y ya un poquito de ejercicios, pero eso era lo mínimo. Pues los ejercicios que sí mayormente es teoría de lo que se trata la materia. ¿Tú consideras que te haya gustado la materia? Pues primero, igual siento que todas las materias dependen, bueno, en parte depende del tipo de maestro que te toque y como yo siempre decía, bueno, les dije en tercero que al principio mi maestro no les enseñaba nada, hasta que hubo un cambio y ya la maestra les empezó a enseñar, o sea, ya veíamos temas, hacíamos lo que debíamos de hacer, entonces ahí es donde dije, pues sí me empezó a gustar, pero en realidad no, la economía es algo que no es algo que me guste en sí, pero entonces lo que enseñó la maestra y conforme pasó el curso sí me ayudó, o sea, sí depende, ya que entré a la facultad fue otro maestro, entonces otro punto de vista tuve y ya igual tampoco el maestro de la facultad me agradó, entonces depende más o menos del maestro que te toque. En conclusión, nada más puedo decir que al final de todo sí me gustó en tercero lo que era la materia. Pues ahora Alexis nos va a hablar de la materia y vamos a preguntarle de qué trata la materia. Pues, primero que nada es una materia teórica, completamente teórica. Nos habla mayormente de la administración, de los procesos, de dónde viene la administración, o sea, habla sobre, o sea, hay muchos autores, hay muchos ejemplos, ya que al final y al cabo te sirven, o sea, hay unas cosas muy básicas que más en la carrera los vas a tener muy en cuenta, no se te pueden olvidar. Puede parecer una materia aburrida, pero hay cosas que sí te das cuenta sin pensarlo y estás haciendo administración, estás aplicando la materia sin darte cuenta. Otra cosa importante que nos enseñaron era lo del proceso administrativo, que siempre igual vas a tener pendiente, planear, organizar, coordinar y dirigir. Son 4 cosas que también no se pueden olvidar de la materia. Eso es en sí lo que trata mayormente. ¿Y cómo eran tus tareas o ejercicios? ¿Qué tipo de cosas realizabas en esa materia? Pues con mi maestra mayormente manejábamos igual un cuaderno, nos marcaba tantas tareas
artículo, mapas, igual investigaciones, lecturas, resúmenes, se lo entregábamos, calificaba. Mayormente pues era eso porque es muy teórico, casi no había exposiciones, pero al final lo más complicado de la materia, complicada e interesante al mismo tiempo, era organizarnos en equipo y hacer como un tipo de empresa, era como emprendedores. Entonces al final de semestre nos organizábamos, teníamos que inventar el nombre de una empresa, de nuestra propia empresa, íbamos a vender un producto o lo que sea al pasillo de la prepa y teníamos que hacer la maqueta de cómo va a ser nuestra empresa y ya al final de todo, pues al final de semestre estábamos allá con nuestra maqueta, poníamos nuestra mesa, nuestro producto que vendíamos supuestamente y ya todo lo que extra que le queríamos agregar. Entonces era interesante y a la vez sí estaba muy laborioso al final de todo, pero valía la pena, era entretenido. ¿Quién era tu maestra o maestro? Mi maestra fue Sandra Dip. ¿Te gustó la materia? Sí. En general sí, mayormente, como era mayormente para el examen es leer y leer, pues había cosas así muy... Hay temas que sí me aburrían, pero la mayor parte sí. Bueno, yo lo consideré interesante, y sobre todo porque igual había partes de teoría, de administración conforme a la historia, pero la historia igual es algo que me gusta, es la materia que me gusta, entonces ver cómo era la administración antes era algo que me llamaba la atención igual. Alexis nos va a hablar de la última optativa, que es contabilidad. ¿Nos puedes decir de qué trata la materia contabilidad? Pues, mira, contabilidad mayormente es como que llevar el control de lo que hace una empresa, los movimientos, de todos los movimientos que hace una empresa, tanto salidas como entradas. Entonces mayormente es teoría, pero de ahí te va a servir mucho para lo que es la práctica, porque mayormente al final de todo, son muchos ejercicios que tienes que estar haciendo, aunque sí son operaciones muy sencillas. Entonces tienes que aprender bastantes conceptos, que son muchas cuentas, tienes que entender pues igual el origen de qué es la contabilidad, para qué sirve, y de allá es como que la base ya para que se empieces a hacer las operaciones, a los diferentes tipos de estados financieros. Mayormente esa era la materia, hacer de la teoría partíamos a la práctica, que ya en realidad son números, es por eso el motivo de tomar la materia, pero son operaciones muy fáciles, entonces, pero que a la vez estaba como que entretenido ver cómo coincidían tus números y al final de todo tiene su chiste. Es matemáticas, o sea, pero muy básico, es sumar, restar, dividir, digamos, operaciones básicas, pero que tienen su método, o sea, igual tiene su chiste y no solo es estar sumando y restando tonto. Entonces, igual, más o menos es lo que me hacía emocionante. ¿Y quién fue tu maestro? ¿Quién te dio? Mi maestra fue igual a la de Economía y Administración, Sandra Dip. Fue la misma, ¿no? Sí. ¿En qué tipo de tareas o ejercicios realizabas? Al principio, pues manejábamos el libro que nos cuaderno para ver todos los temas. Un cuaderno donde realizábamos diferentes ejercicios. Igual había desde ejercicios sobre teoría hasta pues ya los ejercicios de los estados financieros, que ahí los hacíamos. Nosotros igual en hojas aparte las dividíamos en columnas y ahí igual hacíamos los estados financieros. Mayormente eran ejercicios, pero ya eran prácticos, pero así lo manejaba la maestra igual. Llegaba un momento y tú le entregabas todos los ejercicios y lo calificaba. Mayormente son ejercicios, no era gran cosa. Sí tiene su teoría, sí. Sí, en el examen lo que mayor contaba era pues, tu ejercicio, o sea, tú lo hacías, lo resolvías
resolví hacer lo que creo que era más de mi examen. Entonces es lo que más valía los ejercicios. ¿Y cuánto te gustó contabilidad? Pues era la materia en la que tenía curiosidad cómo iba a ser, porque sí, no tenía tan en claro qué era. A pesar que yo quería estudiar contabilidad, no tenía esta gran idea de lo que era, y a pesar de que mi mamá es contadora, entonces sí quería tener la curiosidad para saber si me iba a gustar lo que iba a estudiar en un futuro. Entonces al final de todo, pues sí me gustó la materia. Muchas gracias por tu tiempo, por habernos respondido las preguntas sobre tus optativas. Gracias por ayudarnos en nuestro proyecto. Estamos seguros de que tus respuestas nos van a ayudar a varios compañeros.